Esto es Motion, ideas en movimiento. ¿Qué tal te suena un gimnasio para tu mente? En este podcast pondrás en forma las ideas escuchando conversaciones variadas, como negocios online, creatividad, entrenamiento o filosofía. Un espacio para reflexionar y descubrir principios aplicables a lo personal y profesional, entendiendo el mundo desde la amplitud. Soy Marc Mula y tienes todos los episodios y mi newsletter en mi web, marcmula.com. Dentro episodio. Muy buenas. Hoy estoy con Eparquio Delgado, es psicólogo y divulgador, es director del Centro Psicológico Rayuela de Tenerife, autor de los libros de autoayuda Payatimo y colaborador habitual de la plataforma de divulgación científica Nowcast y además un fan de Super Mario Bros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Mark. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos. ¿A ti también te gustó Mario? Sí, tiene muchos haters, pero yo defensor de lo que haga Nintendo. No sé si dará un poco de tiempo de hablar de dogmatismo, pero si tengo que ser dogmático en algo, de Nintendo. Vale, estupendo. No es un mal dogma, ¿eh? Ujú. Vale. Oye, Parker, pues cuéntame un poco cómo empezaste en el mundo de la divulgación, un poco de dar este salto de, bueno, pues yo me podría dedicar a la práctica de lo que es la psicología en sí, pero llega un momento, ¿no?, que das un salto y como que empiezas a hablar en público y a divulgar conceptos de psicología. ¿Cómo fue un poco este salto que diste? Pues la verdad es que, digamos, oficialmente, esto ocurrió cuando se publicó el libro, allá en 2014, por ahí, 2013. Yo ya venía interesado. Yo seguía, sobre todo, para mí el formato de la plataforma Naucas, que son unas conferencias de 10 minutos de diferentes temas de divulgación científica y tal, muy en la línea de las charlas TED, que también en aquella época estaban a tope, la gente las estábamos conociendo, me parecía un formato flipante. Entonces yo estaba siguiendo mucho ese tema, y entonces un día, hablando con un profesor, un compañero de la facultad, antiguo profesor, ahora ya amigo, me dice, oye, hablando de tú qué piensas de los libros de autoayuda, no sé qué, no sé cuánto y tal, este rollo, porque yo esto no, ellos dentro de la facultad, eso es una cosa que queda lejísimo, ¿no? Y entonces yo, como charlando con él, le digo, no, la verdad es que este tema requeriría un libro de estos de Bayatimo, ¿no? Él había escrito en la colección esta, y me dice, ¿por qué no lo escribes tú? Y yo dije, pues yo qué sé, pues es verdad, ¿por qué no lo escribo yo? Entonces Corriendo ahí, ¿no? le mandamos una propuesta ahí al editor y tal, y luego, pues con el tiempo y mucho esfuerzo y mucho dolor de cabeza, salió el librito, ¿no? Es una cosita que ahí está. Y luego ya, pues, empecé a dar charlas también con Naucas, ¿no? Yo primero seguía a Naucas, luego ya me invitaron a participar, y luego ya me fui metiendo por ahí, publicando artículos en diferentes sitios, en el país, en varios lugares, en el blog que tenía en aquel momento, pues así, poco a poco. Vale, es decir, que la entrada, o sea, fue a través de la plataforma Naucas, ¿no? Pero bueno, la gran entrada podríamos decir que sí que fue el libro que escribiste, ¿no? De los libros de autoayuda Bayatimo. Hay que decir que tú no elegiste ese título, sino que es una serie de libros que se llaman, tienen el título y luego Bayatimo, ¿no? Sí, sí. Yo había hecho cosas antes porque en 2012 la Asociación para la Defensa del Pensamiento Crítico me había invitado bueno, era un premio, una historia, y me había invitado a una conferencia, entonces empecé a dar unas charlillas por ahí de temas de psicología, y no, fue una cosa como muy poco a poco, ¿no? Una cosa que tampoco fue muy buscada, sino fue surgiendo, me seguían llamando, pues hasta hoy. Uno más, ¿no? Voy con una pregunta ya un poco densita, pero creo que puede servir un poco para hacer reflexionar en general sobre qué es la ciencia o más en concreto sobre cómo funcionan las ciencias sociales, ¿no? Que tienen este nombre de ciencia, pero que supongo que funcionan de una manera diferente, ¿no? Entonces te quería preguntar, ¿para ti la psicología es una ciencia? Yo recuerdo en 2012, mi querida Almudena, ¿no? Compañera de Nauca, que escribió por cierto un libro que se acaba de publicar muy bonito que se llama, ¿cómo se llama? La lira, luego te lo digo, Vale. la lira desafinada de Pitágoras se llama. Me preguntó, oye, ¿la psicología es una ciencia? Hostia, y eso me llevó por el camino de la amargura. Me tuvo años leyendo y buscando información sobre ese tema porque no es sencillo, ¿vale? Porque hay muchísimas definiciones de ciencia, depende de qué planteamiento filosófico te escribas y tal, ¿no? Entonces,
la filosofía es una ciencia. La filosofía, tal y como yo la veo, ¿vale? No es idea mía, es lo que he ido tomando de diferentes autores. Podríamos decir que hoy se asume que es una ciencia preparadigmática, o es una protociencia según otros autores, o hay quien plantea que la psicología es una disciplina que tiene diferentes programas de investigación. Entonces, a mí me gusta mucho ese planteamiento, ¿no? Hay diferentes programas de investigación en psicología que son muy diferentes entre sí, a pesar de que se supone que hablan de lo mismo. Y algunos pues han tenido mayor recorrido, otros menos, algunos son más rigurosos, otros hay que cogerlos un poquito más con pinzas. Entonces, lo que no tiene la psicología es un planteamiento, digamos, un paradigma, si lo quieres llamar así, único, ¿vale? Como lo tienen otras ciencias como la biología, ¿vale? Pues la psicología es un conjunto de planteamientos que a veces no tienen nada que ver entre sí, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que me habría encantado que me dijeran cuando yo entré en la carrera, ¿vale? Es decir, no intentes casar lo que te cuentan por aquí con lo que te cuentan por allá, porque esto no casa, ¿no? Entonces se pasa uno toda la carrera intentando conectar lo que le dice uno con lo que le dice otro, ¿no? Oye, no te molestes, es decir, no casa, ¿no? Porque ni siquiera están hablando de lo mismo, ¿no? Sabemos, una de las cosas que siempre comentamos, ¿no? Y es que la psicología probablemente es una de las pocas disciplinas científicas, si la quieres mirar ahí, científicas, protocientíficas, como quieras, que no tiene una unidad en su objeto de estudio. Es decir, no se sabe muy bien qué estudia la psicología. Se suele decir que es la ciencia que estudia la mente y el comportamiento, pero eso es una definición malísima, malísima, ¿vale? Porque ¿qué es la mente? ¿Qué es el comportamiento? Son dos cosas diferentes, son lo mismo, se conectan de alguna manera. No está nada claro. Vale, entonces ahora la pregunta que se me ocurre sería, por esta naturaleza de la psicología, que haya tantas aproximaciones, como dices que hay, tantos paradigmas, ¿es lo que debería pasar y lo que debería seguir pasando? ¿O es malo para la psicología o es bueno para la psicología que haya tantas aproximaciones? ¿Es algo que la beneficia, algo que la perjudica o es lo que tiene que ser por la naturaleza de la disciplina? Esa es una pregunta bastante complicada de responder. O sea, debería ser de otra manera. ¿Sería mejor de otra manera? ¿Mejor para qué? ¿No? O sea, mejor para la psicología. Yo creo que las ciencias no se sirven a sí mismas, ¿no? O sea, se sirven para obtener conocimiento. Entonces, ¿obtendríamos un mejor conocimiento si solo hubiera un paradigma? No lo sé. No lo tengo claro. Tampoco lo tengo claro. O sea, sé que hoy por hoy es muy variado y que por mucho que se intenta unificar, no hay manera, no hay manera, porque es obvio que nadie está dispuesto a asumir, a renunciar a ciertos planteamientos por asumir otros, ¿no? Por mil cuestiones. Entonces, es lo que hay, es lo que hay. Yo creo que en general es difícil que ninguno de los planteamientos que hay algún planteamiento que se quede en nada, es decir, que no plantee nada que pueda ser útil, que pueda ser interesante, que pueda ser una aportación, oye, que pueda tener pues una aportación al conocimiento, digamos, ¿no? Entendiendo la aportación al conocimiento no como utilidad práctica, ¿vale? Porque es Ujú. que la idea de que todo conocimiento debe tener una utilidad práctica es una idea que igual debería ser también un poco cuestionable, o podríamos Ujú. cuestionarla, ¿no? Es decir, no sé qué utilidad práctica tiene descubrir un exoplaneta en la galaxia no sé qué, que Ujú. está más lejos de lo que podemos llegar nunca y tal, y no por eso no deja de ser un conocimiento válido y un conocimiento importante para la humanidad, ¿no? Entonces, no, la verdad es que no tengo ni idea. No creo que nadie pueda saber eso, francamente, ¿sabes? Yo creo que es lo que hay y ya está. Y se me ocurre, ¿te viene a la mente algún ejemplo de, por ejemplo, en psicología habría alguno de estos conocimientos que dices que no tiene por qué tener utilidad en sí misma y que está bien saberlo o investigarlo? ¿O en psicología siempre todo ha ir orientado al final a resolver un problema relacionado con comportamientos, con conductas? A ver, que eso, el problema que tenemos con las ciencias que tienen que ver con el ser humano, con las disciplinas en general que tienen que ver con el ser humano, es que una disciplina científica, cuanto más se acerca al nivel humano, digamos, más complicada es. Ujú. Es decir, en general, a nuestro día a día, no nos afecta demasiado que aparezca una nueva partícula subatómica, ¿vale? O que el bosón de Higgs, o que aparezca otro exoplaneta en no sé dónde, o que en general eso para nosotros no tiene ninguna utilidad ni nos cambia la vida mucho, ¿no?
Pero a medida que los conocimientos, los objetos de estudio del conocimiento se acercan más a la vida humana, más hay que tener más cuidado con ellos, ¿no? Porque ya no solo es qué utilidad tiene para, yo qué sé, influir en el comportamiento, que es lo que todo el mundo piensa, ¿no? Sino para justificar cosas, ¿no? O sea, la psicología se está utilizando, la psicología, y también utilizamos la sociología, y se utiliza todo lo que son la ciencia histórico-social para justificar cosas, ¿no? Mira, la psicología ha demostrado, yo qué sé, el típico debate este de las mujeres no se dedican a determinadas disciplinas porque tienen de por sí un cerebro distinto, unos intereses distintos, biológicamente determinados, ¿no? O sea, se está utilizando un supuesto conocimiento biológico de la biología para justificar una cuestión social o de carácter político, ¿no? Entonces, creo que eso es inevitable. Creo que es Ujú. inevitable y que además eso mediatiza mucho la investigación sobre el comportamiento humano, ya sea individual, como haría la psicología, o colectivo, como haría la sociología, la antropología, ¿no? O la biología también, ¿no? A otro nivel, ¿no? Entonces, es bastante complicado, ¿no? Que eso no pase. Pues oye, me la has dejado que ni pintado para preguntarte esto de ¿qué te parece en general la psicología evolucionista? Esta rama un poco de la psicología, ¿no? Que intenta explicar, ¿no?, el comportamiento o la conducta humana en base a los rasgos evolutivos que ha tenido, ¿no?, a lo largo de toda su especie, como esos rasgos evolutivos o que vienen de la genética o de la biología que se siguen manifestando hoy en día, ¿no? Aunque el entorno sea como completamente diferente. Porque hace poco leía también a Ramón Nogueras, otro psicólogo, por Twitter, decir era una pseudociencia la psicología evolutiva, ¿no? Y no argumento más, pero me quedé un poco perplejo porque era la primera vez que oía a alguien decir que era una pseudociencia o que era bullshit. Él lo decía, él era como bastante tajante, ¿no?, con el asunto. Pero bueno, pues ya que me lo pones así, tú, que más o menos, ¿qué te parece la corriente de la biología evolucionista? Yo creo que si hay un ámbito en el que no se puede ser demasiado tajante es en el comportamiento humano. Ujú. Yo creo que eso es importantísimo. Yo creo que en cuestiones científicas no se puede ser tajante. Se puede ser tajante en cuestiones morales, en cuestiones éticas, con todas las dudas también que tengo sobre eso en muchos casos, pero sobre cuestiones científicas no se puede ser dogmático, no se puede ser tajante, ¿no? Porque al final la respuesta que yo te puedo dar, lo primero que me viene es, me gusta la psicología evolucionista, pero eso qué coño importa, ¿sabes? ¿Qué me importa me gusta o no me gusta la psicología evolucionista? ¿Tenemos datos que indican que hay diferencias biológicas en el comportamiento humano? Sí, sí. ¿Vale? Y además, me parece que es como muy difícil pensar lo contrario, ¿no? Es decir, lo que pasa es hay que ver cómo actúan esas diferencias, ¿no? Por ejemplo, siempre estamos pensando en rasgos de carácter, ¿no? Estamos pensando en, no, esta persona es como más agresiva, o esta otra persona es más introvertida, o es más lo que sea y tal. Y bueno, los estudios nos dicen que hay una parte que viene explicada, digamos, ¿no?, una parte de la varianza que la explican disposiciones biológicas, ¿no? No se sabe cuáles, ¿eh? Eso no se tiene ni idea, vamos. Ujú. Pero que tiene que estar ahí en el ámbito de lo biológico, ¿no? Lo que ocurre es que, claro, plantear lo biológico de forma acontextual es muy complejo, ¿no? Piensa, por ejemplo, ¿no? La estatura. Yo creo que no tenemos demasiada duda de que la estatura viene determinada de forma muy importante por la biología y por la genética y estas cosas, ¿no? Aunque seguimos sin saber cuáles son los genes exactos de la estatura, por cierto. Pero bueno, el caso es que la estatura genera diferencias biológicas, vamos a decirlo así, ¿no? Sin embargo, esas diferencias biológicas, las diferencias que luego implica la estatura a nivel de tu vida, tienen mucho que ver, por ejemplo, con cuál es la media de la estatura en la que tú creces, ¿vale? Es decir, si tú mides 1,80 m en Islandia, pues a lo mejor eres un tío bajito, ¿vale? Ujú. Y a lo mejor en comparación con el resto de islandeses, tú eres tratado como una persona bajita, ¿vale? En cambio, si mides 1,80 m, pues probablemente en España o en muchos otros países, eres un tipo ya tirando a alto y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces,
¿La estatura está determinada biológicamente? Sí. ¿Pero esa determinación biológica actúa por sí sola, al margen del contexto? No. Entonces, empecemos a apreciar planteamientos de ese tipo, ¿no? ¿De qué manera no es tanto el que uno venga, digamos, predeterminado por ciertas cosas, sino cómo esas cosas, que incluso asumiendo que sean predeterminadas, luego se relacionan con un contexto? Por eso a mí la psicología evolucionista me parece que se queda súper coja. Primero porque ignora ese contexto, pero de forma brutal, ¿no? De forma brutal. Y lo segundo es que a veces hace un poco de trampa, ¿no? O sea, asume que determinados comportamientos, por el hecho de existir, se han mantenido porque han sido evolutivamente adaptativos, ¿no? Claro, pero es que eso es hacer trampa. Es decir, entonces cualquier cosa que te encuentres está porque ha sido evolutivamente adaptativa, ¿sabes? Siempre vas a poder buscar una justificación, yo que sé, por ejemplo, cuando se planteó, que por cierto luego se demostró que era falso, ¿no? Pero cuando se planteó que a las mujeres les gustaba más el color rosa y a los hombres el color azul porque las mujeres recogían bayas, eran las recolectoras, mientras que los hombres no sé qué, ¿sabes? Luego se demostró que eso era falso, ¿no? Pero eso, incluso, aunque podríamos constatarlo como un hecho, ¿no? Mira, si ponemos a miles de mujeres y miles de hombres a elegir colores y vemos que significativamente las mujeres eligen más el rosa o lo que sea, ¿no? Eh, Luego la justificación evolutiva medio te la has inventado, ¿sabes? Un poco. Y creo que ahí se cogen mucho las manos. Y luego yo creo que es innegable, eso sí que es innegable, que la psicología evolucionista es utilizada muchas veces por ciertos sectores para justificar determinadas diferencias, ¿no? Para no plantearse ¿sabes? Para decir, ¿para qué vamos a luchar contra ciertas diferencias? ¿Sabes? ¿Para qué vamos a luchar por más igualdad, por ejemplo, en muchos sentidos? Si al final eso no se puede porque lo natural es ser desiguales por naturaleza, ¿no? Uf, tiene un gran peligro, tiene un gran peligro. Lo que sí creo que hay ciertas cuestiones, creo que eso es un tema que tampoco no debemos renunciar de plano. Y ya estoy hablando no desde el punto de vista científico, ¿vale? Estoy hablando desde el punto de vista más incluso ideológico. Porque le estamos regalando entonces toda una rama de investigación a ciertos sectores más conservadores que la van a usar como les dé la gana, ¿no? Y creo que eso tampoco es plan, ¿no? O sea, creo que también se puede hacer un planteamiento que sea encajable digamos, con la aceptación de ciertas diferencias biológicas que no sea necesariamente conservador o de derecha, ¿sabes? Pues ahora que sacas, por ejemplo, esta relación entre posibles investigaciones o paradigmas que están más o menos relacionados con la ideología, en general, ¿crees que es no sé si se puede solventar, pero ¿crees que es un problema general de las ciencias sociales? De que cuanto más se aproxima una ciencia, lo que has dicho tú, ¿no? El comportamiento humano, más probable esté que entre en el tema de ideologías o es más probable que muchas investigaciones vayan a confirmar sesgos de confirmación que se tienen previos. No voy a investigar esto para confirmar esto, ¿no? Que quizá esto no ocurre tanto en terrenos como la física o la química. ¿O qué te parece? Fíjate que yo creo que toda investigación científica tiene una parte de ideológica, toda, un poco más y un poco menos, ¿vale? Cuanto más nos acercamos al ser humano, más ideológica es, ¿no? O sea, la propia elección del tema a investigar y de la manera en cómo lo vas a investigar ya no es científica, ¿vale? O sea, si yo decido estudiar los cerebros de hombres y mujeres para encontrar diferencias tal y centrarme específicamente en aquellas partes que puedan ser diferentes, bla, 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 ya la propia elección del tema no es científica, es parte de otro lado, ¿vale? Intereses de algún tipo, ¿no? Entonces, yo creo que toda investigación científica tiene una parte de ideológica la elección del objeto de estudio, en la elección de la manera de abordarlo y luego ya muchas veces en la forma de cómo se tratan los datos o cosas así, que eso ya, bueno, ¿sabes? Cuidado con eso, ¿no? Entonces, creo que sí pasa, pero creo que es inevitable. O sea, sí creo que es absolutamente inevitable. Es decir, yo no creo que se pueda elegir un tema de investigación desde la neutralidad, ¿sabes? A veces estará más cargado, digamos, ideológicamente en el sentido más tradicional del término y otras veces menos, pero el tema está un poco ahí, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, imagínate, hace 20 y pico de años, una compañera de la facultad que me decía, pues se habla mucho de la violencia de las mujeres de los hombres a las mujeres y tal y cual, pero a mí me interesa especialmente el tema de los hombres maltratados, ¿no? Eso tenía un debate muy interesante. ¿Sí? ¿Por qué a esta mujer le interesaba especialmente ese tema? ¿No? Habría que verlo, a lo mejor por vivencias personales, por alguna cosa que vivió con un hombre, ¿no? Que es un padre, o yo qué sé, a ver, saber, ¿no?
o por alguna otra cuestión, vete tú a saber. Entonces, yo creo que es inevitable. Entonces, lo que tenemos que exigir no es que la elección de los temas, etcétera, no sea ideológica o no tenga nada ideológico, porque eso es imposible, sino que las cosas se hagan bien, que las cosas se hagan de forma rigurosa, ¿sabes? Y que luego hay que tener mucho cuidado en cómo se utilizan los resultados para justificar según qué. Que eso pasa todo el rato, Ujú, todo el tiempo, ¿no? ujú. Que puede ser que a veces como los resultados se utilizan para justificar ciertas posiciones, como lo que has dicho, aunque puede ser que a veces bueno, no sé si los investigadores pretenden que ocurran esas justificaciones y esas justificaciones la hacen otros grupos, en plan, por ejemplo, políticos, ¿no? Que los investigadores investigan algo y luego se meten los políticos y como que lo utilizan con otros fines, ¿no? Pero ¿crees que puede haber también algunas líneas de investigación que no se investigan precisamente por esto? Que aunque pueda ser interesante investigar en ese sentido, se dice, Sí. cuidado porque como se va a utilizar para hacer justificaciones o como se puede utilizar con fines políticos, pues mejor no vamos por ahí tampoco. ¿Esto ocurre? Yo creo que eso tiene que pasar. O sea, yo creo que existe la autocensura Ujú. y luego existe digamos, cierta censura suave, ¿no? Ujú. Cierta censura suave, por ejemplo, es que cuando tú vas a elegir qué tema vas a investigar, tal y como está montado el sistema de publicaciones científicas, tú necesitas que luego tus publicaciones sean, o sea, tu material, lo que tú crees, tus artículos sean publicables. O sea, que le puedan interesar a revistas de alto impacto, porque eso da luego a nivel de financiación para futuras investigaciones, de cara a tu carrera y tal, es lo importante, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hay ciertas cosas para las que vas a obtener mucha más financiación privada, va a ser mucho más fácil publicar y tal, y hay otras que no, ¿vale? De hecho, por ejemplo, esta semana ha salido, por no irme más lejos, ¿no? Estas semanas han salido dos noticias magníficas, pero magníficas. Una ha sido que han encontrado el punto en el que se conecta la mente y el cuerpo, ¿vale? Ujú. Me suena, sí, me Así suena, el sí. artículo. Sí, yo te hablo de los artículos de prensa, porque en el fondo me interesa mucho el tema del artículo de prensa, ¿no? O sea, ¿qué se le está contando a la gente? ¿Vale? Y la otra era, ¿cómo era? Ah, que leyendo, no, haciendo con resonancia magnética, se había podido determinar qué es lo que estaba pensando una persona, ¿vale? O sea, leyendo su cerebro se había determinado qué estaba pensando, ¿no? Ujú. Utilizando la tecnología del chat GPT y estas cosas, ¿no? Ostras, el discurso que se está lanzando a través de eso es brutal, ¿sabes? Nos están diciendo que las investigaciones del encéfalo van a determinar un poco, van a permitirnos pues saber qué está pensando la persona, o sea, que los pensamientos son, digamos, procesos químicos, Ujú. etcétera, ¿no? Y luego lo de la mente y el cuerpo es que ya es que o sea, vuelve, descartes returns, ¿no? Entonces, yo creo que esas líneas son unas líneas como muy apetecibles, ¿no? De hecho, son muy mediáticas, como a la vista está. Pero, por ejemplo, hay investigaciones que directamente no se hacen o no tienen financiación. Por ejemplo, hay un tema que debería, entiendo yo, debería, para mí, desde mi visión, tendría que ser uno de los temas que ahora mismo debería estar investigándose en todas partes, que es qué es lo que hace que cada vez más personas estén sufriendo cada vez más todo tipo de problemas, llámalos depresión, llámalo ansiedad, lo que sea, ¿no? ¿Qué está provocando eso? Sí, hay factores que van más allá de lo individual que está haciendo que la gente sufra, ¿m? ¿Vale? Que no necesariamente tienen que ser solo materiales o intrapsíquicos, sino de todo tipo, culturales, tal, ¿vale? Eso es una investigación, ¿qué pasa? Que es una investigación muy difícil de hacer y es una investigación que a quién le interesa eso, quién va a financiar eso. ¿Qué farmacéutica te va a financiar eso? En comparación con investigar cuál es el área cerebral a la que hay que dirigir un fármaco para reducir los síntomas del trastorno obsesivo compulsivo, ¿sabes? Entonces, yo creo que hay censura, creo que hay autocensura, ¿vale? Luego creo que hay personas que prefieren elegir ciertos temas por cuestiones ideológicas, otros por cuestiones más pragmáticas o más de su carrera profesional. Es un tema muy, como casi todos los temas sociales, todos los fenómenos sociales, bastante complejos, pero que hay que tener en cuenta que pasan cosas, ¿sabes? Que las cosas no surgen de forma natural, ¿no? Yo elijo este tema porque sí, ¿sabes? Y voy por aquí porque sí, no he cuidado, ¿eh?
Has abierto un montón de melones y ahora depende de cuál elija, pues la conversación irá por derroteros diferentes, pero mira, para mencionar esto reciente que has dicho, ¿no? De que se ha en teoría descubierto, ¿no? ¿Cuál es la conexión entre el cuerpo y la mente? Yo lo leí también, no sé si se refería como al área donde se proyecta lo que se llama el homúnculo o algo así, ¿no? Pero me acuerdo que tú tienes como una idea un poco que va a contracorriente de, digamos, del uso cotidiano que le damos al término mente, ¿no? O de esta idea de que detrás de las conductas humanas hay una mente que las crea, ¿no? Incluso, no sé si te he escuchado decir también bueno, que lo usamos porque no queda más remedio porque no tenemos ningún término mejor, pero que es como muy problemático usar este concepto de mente, ¿no? Que no sé si preguntarte directamente qué es la mente o qué crees que deberíamos utilizar en su lugar. O sea, es decir, ¿por qué es tan problemático este concepto de mente según tú? El concepto de mente, tradicionalmente, y tal y como lo pensamos, ¿no? A ver, necesitamos una palabra que hable de eso que hacemos que no puede ser visto por los demás, ¿vale? Y no me refiero en la cama, ni no. Me refiero a lo que pasa, digamos, entre comillas, dentro de ti. En Porque, el teatro, ¿no? En tu teatro. es que la idea del teatro también no deja de ser complicada, ¿no? Vale. El teatro interno y tal, ¿no? Entonces, digamos que yo puedo ver cosas sin objeto, ¿no? Por ejemplo, yo puedo imaginar. Imaginar es ver sin un estímulo, digamos, externo delante, ¿no? Claro, todo lo que yo puedo imaginar es algo que yo he visto antes o es una mezcla de cosas que he visto antes. Yo no puedo imaginar nada que no haya visto, ¿sabes? De hecho, por ejemplo, es tan sencillo como decir, oye, cierra los ojos, ¿no? Se lo puedo proponer a la gente que esté escuchando la entrevista o la esté viendo. Decir, oye, cierra un momento los ojos, ¿no? Solo un momento. Ciérralos tú también, Marc. Trata de imaginarte por un momento un color que no hayas visto nunca. ¿Qué ocurre? Imposible, ¿eh? Imposible. Vale, ya, déjalo ya. Ok. Imposible, exacto, imposible, ¿vale? Igual que nos resulta imposible pensar, por ejemplo, en las distancias que puede tener, el tamaño que puede tener el universo. O sea, ya llega un momento en que a partir de un número determinado de ceros, ya te da igual que las cosas tengan un cero más o un cero menos. Cuando un cero más es una barbaridad, ¿vale? ¿Sabes? Entre 1.000 millones y 10.000 millones hay una diferencia salvaje, pero ya a esas alturas, ¿qué más me da? ¿Sabes? Son 1.000 y 100.000 millones, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que la idea básicamente es que traemos una idea de la mente que es que tenemos dos sustancias, que somos un cuerpo y que tenemos algo que ahora pues, se plantea que emerge del cerebro o que tradicionalmente se planteó que iba como de forma paralela, ¿no? al cerebro o tal, que es distinto y que es misterioso, porque claro, no se puede investigar directamente, es muy raro y está ahí dentro, no lo podemos ver, no lo podemos tocar, ¿no? Entonces, tiene esa cosa extraña, ¿no? Del alma. No se puede tocar el alma humana, ¿no? Este misterio tal. Coste que a mí yo no soy nada enemigo de los misterios, o sea, me gusta mucho la idea esa de las cosas misteriosas y tal, ¿no? Pero esa idea provoca un montón de conflictos, ¿no? El primero es que nos lleva a ignorar que todo lo que hacemos y en hacer, ¿vale? Todas las conductas, entendido como, tanto como comportamiento motor, como pensar, es algo que hacemos, ¿no? Es una conducta, sentir es una conducta, percibir es una conducta, escuchar es una conducta, ¿no? Todo eso siempre es una interacción, ¿no? Es una respuesta en relación con una situación, ¿de acuerdo? Entonces, te hace pensar que hay algo dentro de ti que es como tu esencia, que es puro, ¿tal? Y que es algo que hay que acceder, que no podemos... la idea del psicoanálisis, ¿no? Eso que está ahí, que emerge solo en ciertos momentos a través de hipnosis o a través de lapsus, como, ya acaba de surgir algo que estaba en lo más profundo de tu mente y tal, ¿no? Entonces, esa idea es bastante problemática, ¿no? O sea, podemos llamar mente a la interacción entre la persona y el mundo, básicamente, pero no lo que pasa por dentro. Lo que pasa es que necesitamos una palabra para hablar de lo que pasa por dentro y hemos usado la mente. El problema es que lo hemos acabado de convertir en algo, lo hemos cosificado, lo hemos creado como una cosa, ¿no? Y además lo hemos convertido como en causa de, ¿no? ¿Vale? Yo qué sé, las personas que te dicen,
yo qué sé, yo no hago tal cosa porque a mí me falta autoestima, ¿no? Tengo poca autoestima, ¿no? ¿Y qué es eso de la autoestima? ¿Dónde está la autoestima? No, no, en mi mente, ¿no? ¿No? Toda esa idea, esa movida de, no, tienes que aprender a manejar tu mente, toda esta cosa de piensa de otra manera. La gente te lo dice cuando viene a consulta. El problema es mío que me tomo las cosas de una determinada manera porque pienso mal, ¿no? Uf, es como si todo lo importante pasara dentro de uno y dentro de uno no pasa nada importante, todo lo importante pasa aquí. La vida está aquí fuera, ¿eh? Entonces tampoco te... O sea, también te debe chirriar, por ejemplo, el concepto de autoconocimiento. No me chirría si lo planteamos no como algo interno. Ujú. ¿Sabes? Es decir, yo lo que creo es que no te vas a llegar a autoconocer sentándote en una sala oscura con los ojos cerrados y observando tus pensamientos. Ahí no vas a conocer nada, ¿sabes? O sea, el autoconocimiento, si queremos hablar de autoconocimiento, es, o sea, realmente, cuando realmente sabes quién eres, es porque observas lo que haces. El problema es que es difícil observarse a uno mismo. En cambio, es mucho más fácil conocer a otros que conocerte a ti mismo. Mucho más fácil. ¿Vale? Infinitamente más fácil. ¿Cuántas veces te ha pasado de alguien que conoces bien que cuando se da una situación de tú dices, uff, ya va a venir ahora con este rollo o me va a venir a decir esto y tal, ¡oh! Y aciertas, ¿no? ¿Por qué? Porque lo he hecho mil veces. Porque suele actuar así en este tipo de situaciones. Uno no suele estar observando cómo actúa uno mismo ante determinadas situaciones, ¿no? Entonces, sí, a veces, sí lo digo un poco en tono de broma, ¿no? La mejor forma de autoconocerte es preguntar a los demás, Ujú. ¿sabes? Los demás sí te ven cómo interactúas, ¿no? Otra cosa es que a veces, eso es lo que hacemos a veces en la consulta de psicología también, ¿no? Ayudar a las personas a observar. Estoy pensando en una chica, por ejemplo, que atendí ayer que decía, ha pasado por 4 psicólogos, y yo soy el quinto, ¿no? Y entonces me decía una serie de circunstancias de su vida y enseguida una de las cosas que se veía como muy clara es que había muchas decisiones que había tomado en donde la culpa había jugado un papel. Y entonces hablando de ello, con ella de esto en la primera sesión, le digo, oye, ¿y esto qué sientes en este momento y tal? Y esto no se parece a esto y esto. Y me dice, ostras, yo nunca lo había visto. Y tú dices, wow, o sea, yo desde fuera, también me dedico a esto y estoy acostumbrado a observar esas cosas, pero me parece como súper obvio, ¿sabes? Y ella nunca lo había visto. Más preocupante me parece que ningún terapeuta anterior lo hubiera visto. Ujú. Pero era primera sesión, era como muy claro, ¿no? Entonces, a veces necesitas que sea otro el que te vea, ¿no? O cuando le cuentas lo que has hecho, ¿no? Yo creo que parte de una terapia es eso, ¿no? Es que otro te vea con cierta perspectiva, ¿no? Y sin embargo, o sea, está muy popularizada esta idea del yo esencial o del yo auténtico, ¿no? Porque dices, los demás quizá te pueden conocer mejor, ¿no? Pero quizá también la gente piensa esto, ¿no? Claro, yo no me comporto igual con mis padres que con mi grupo de amigos de toda la vida, que con mi grupo de compañeros del trabajo, que si voy a dar una conferencia, ¿no? Como que tengo diferentes facetas, pero tiene que haber un yo esencial o un yo, ¿quién, no? Un yo de verdad que sí que subyace a todo. Y esta idea está como muy, muy extendida, ¿no? Y que no sé si incluso, pues, gente que le da muchas vueltas a ello, ¿no? Y entra en bucle de, vale, pues ¿cuál es mi yo de verdad? Tengo que descubrirlo, ¿no? Y como que le genera mucha angustia, ¿no? No saberlo. Sí, pero claro, la cuestión es cuestionar si existe ese yo Ujú, esencial, es como un ujú, santo grial, ¿no? ujú. ¿Sabes? Los cruzados se pasaron siglos buscando, ¿no? El santo grial, ¿no? Porque asumían que existía algo, existía eso, ¿no? Pues, oye, pues, igual no, y no pasa nada, es decir, yo no necesito tener un yo esencial, ¿no? O sea, ¿para qué? Ujú. ¿Sabes? ¿Cuál es mi verdadera aquí? ¿Cuál es mi verdadero yo? ¿Qué más da? ¿Sabes? Jamás no hay ningún verdadero yo. A lo mejor, yo soy el eparquio que es entrevistado y el eparquio que es padre, el eparquio que le gusta salir a pasear y el eparquio que va, yo qué sé, ¿no? Y está guay, ¿no? No sé. Porque, ¿tienes alguna teoría de por qué, también como has reflexionado mucho sobre la autoayuda, y esto se ve mucho en la autoayuda, de por qué es tan seductora esta idea? ¿Por qué a la gente le inspira o le gusta pensar esto del yo esencial? ¿Consuela más? ¿Da más sosiego? ¿O por qué crees que es? La verdad es que no lo sé. Ujú. Tampoco no sé si el tema del autoconocimiento y del yo esencial es un tema central para la gente. Es decir,
no lo tengo muy claro, sinceramente. O sea, otra cosa es por qué funciona la autoayuda o tal, ¿no? Que también es una cosa muy, muy compleja, pero no lo sé, no lo sé. Supongo que si hay alguna explicación, si eso existe y hay alguna explicación, tiene que ver siempre con fenómenos culturales, ¿no? O sea, al final, los que hemos crecido, por ejemplo, en el catolicismo, ¿no? Y nos hemos educado en un ambiente católico, creo que compartimos una forma de ver el mundo y una forma de entender al ser humano muy, muy común, ¿no? Yo creo que los que nos hemos criado, por ejemplo, ¿no? Un compañero tenía un artículo muy bonito sobre esto, ¿no? Decía, cuando vemos Star Wars, ¿no? Y vemos la movida esta de la fuerza, la entendemos. Y oye, habría que ver qué pasaría si un marciano viniera y viera esto, entendería de qué va el rollo de la fuerza, ¿sabes? O sea, ¿qué es la fuerza? Es un algo que no ves, que no tocas, que tienen algunas personas, que les permiten hacer cosas muy variadas, ¿sabes? Que está dentro de ellas, que se pasa por linaje. Ostras, eso lo podemos comprender quienes tenemos la idea, por ejemplo, del pecado original, la idea de alma, la idea de que puede existir algo que no es visible, ¿no? Etcétera, ¿no? O sea, ni siquiera lo entenderían aquellas civilizaciones animistas, digo, que utilizaban, digamos, que divinizaban a los animales y a la naturaleza, ¿verdad? Tampoco lo entenderían muy bien, ¿sabes? ¿Sabes? Yo comentaba en una conferencia, ¿no? Que si nos vamos a las obras de Homero, por ejemplo, en las obras de Homero no aparece el alma por ningún lado, ¿sabes? En aquella época todavía no existía esta idea de... Entonces, creo que se tiene que dar, eso no se puede dar en un contexto cultural determinado. Y, yo creo que tiene que ver algo con eso, ¿no? Y también con el concepto de individuo, o sea, la idea de individuo es una idea tremenda y es una idea cultural, ¿sabes? Que hoy tenemos como absolutamente incuestionada. Que lo importante es el individuo, ¿no? Hace 2 días pensaba, ¿no? Estaba pensando, ¿no? Leyendo una cosa de estas de para querer a los otros primero te tienes que querer tú y tal, esta cosa es autoayuda, ¿no? Y digo, hostia, siento que esa es la definición de la situación sociohistórica actual, ¿no? O sea, empieza por ti y luego los demás. Esto no siempre fue así, ¿vale? Y además se asume que te tienes que cuidar tú porque no te van a cuidar los demás, ¿sabes? Ujú. Porque con los demás estás en peligro, ¿no? Me parece que es la idea liberal en sentido filosófico llevada al extremo, ¿sabes? Llevada al extremo en el sentido de que se ha convertido en una especie de hegemonía, ha conseguido una hegemonía cultural, ¿no? O sea, izquierda, derecha, gente progresista, gente tal, todo el mundo está de acuerdo en eso, ¿no? Pocas ideas consiguen esa hegemonía, ¿eh? Y sin embargo puede ser cuestionada, ¿no? Creo yo. Ujú. Sí, sí, bueno, como dices tú, a mí se me ocurre, no sé si seré muy preciso, ¿no? Pero que en la antigua Grecia todavía no existía esta noción todavía de individuo, ¿no? Hasta que aparece el cristianismo, ¿no? Y empieza más el autodiálogo de la conexión de uno mismo con la divinidad, ¿no? A través del rezo y de la mirada interior, ¿no? Y de la aparición esta de la conciencia, de la objeción de conciencia, la noción del pecado, ¿no? Pero que sí que es verdad que en la filosofía helénica o el mundo helénico todo era Mm. en función, todo lo que te tenías que desarrollar tú, incluso tus virtudes del carácter, eran función luego para convivir en sociedad, ¿no? Para ser un ciudadano, ¿no? Y que no creo que la palabra idiota, de hecho, viene del que se alejaba de lo social, ¿no? Ese es un idiota, como un desviado, ¿no? Porque todo estaba conectado socialmente. Y a partir del cristianismo, todo ya va enfocado hacia la mirada interior y Sí, hacia el probablemente individuo. la idea de individuo, como tal y como la comprendemos hoy, no se empieza a forjar de verdad hasta hace unos 5 siglos aproximadamente, ¿no? 5 o 6 siglos, todo lo que viene a ser a partir del Renacimiento, el luteranismo y luego el romanticismo. El romanticismo, ¿no? El romanticismo que a mí me encantan otros aspectos, te lo confieso, ¿no? La filosofía romántica me parece que tiene un punto muy, muy bonito, muy, muy, muy así, muy emocionante y tal, ¿no? Pero es innegable que el impacto cultural que ha tenido ha sido la creación del individuo que luego acaba derivando en una especie de ideología del individuo, que es el individualismo, ¿no? Y de aquellos polvos estos locos, ¿no? En este sentido, tú eres muy partidario ya lo has dejado entrever, ¿no? Pero para hacerlo más concreto, de siempre analizar los problemas psicológicos que podamos tener en función del contexto, ¿no? Y que quizás estamos enfocados, o el discurso este dominante va mucho a esto, ¿no?
a la individualización, a si tienes un problema, pues lo tienes que resolver tú solo o el problema lo tienes tú, ¿no? Sin mirar si quizá hay que cambiar algo estructural, algo a nivel social, algo a nivel económico, ¿no? Para solucionar estos problemas, ¿no? Y parece que toda la carga, siempre para solucionar las cosas, está como sobre el individuo, ¿no? También a nivel psicológico, a nivel de salud mental. Mira, tú también acabas de abrir un montón de melones. Entonces, a ver por dónde tiro. Fíjate qué cantidad de cuestiones hay en lo que acabas de decir. Yo te decía hace un rato, la psicología no tiene definido un objeto de estudio. Es decir, la psicología no tiene unificado qué es lo psicológico. No sabemos qué es lo psicológico. Hay diferentes posiciones que plantean lo psicológico de forma diferente, ¿vale? Súmale a eso, entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de problemas psicológicos? ¿Qué es un problema psicológico? Eso no está claro. ¿Qué es un problema psicológico? Vale. Hablamos de problema psicológico ahora equiparándolo a malestar. Sí, o sea, yo desde la experiencia personal te diría eso, sufrimiento, un problema psicológico, algo que te hace sufrir, algo que es una experiencia al menos pues negativa, de lo contrario al placer, digamos, sí, sí. Pero lo que pasa es que es una trampa. Es decir, tradicionalmente hablamos de placer y dolor, ¿vale? Bueno, vale, ok, lo aversivo, lo apetitivo, vale, una dicotomía que puede ser bastante útil, pero ¿en qué momento cambiamos sufrimiento por problemas psicológicos? O sea, ¿por qué ese cambio? Porque ese cambio nos puede hacer pensar que todo sufrimiento es un problema psicológico, interno, ¿no? Psicológico en sentido interno, de individuo, individual, y que además tiene que ser abordado psicológicamente en una terapia, ¿sabes? Es decir, ¿desde cuándo? O sea, igual ese cambio, esa modificación de sufrimiento por problemas psicológicos, no ayuda demasiado. Sobre todo porque cuando alguien te dice estoy sufriendo, tú la pregunta que le vas a hacer es ¿por qué? ¿Qué te pasa? En cambio, alguien te dice tengo un problema psicológico y ya está. En todo caso, ¿qué etiqueta tiene? ¿No? ¿Cómo se llama el problema psicológico? Pero se asume que los problemas psicológicos son una cosa que te surge, como te puede surgir, yo qué sé, un forúnculo, ¿sabes? Algo así. Y luego has usado el concepto de salud mental, que es todavía más problemático, ¿no? ¿Qué es la salud mental? Ahora estamos viendo el concepto de salud mental por todos lados, pero ¿cuál es la definición? Yo el año pasado, parte del anterior, me han invitado a una conferencia para hablar de temas de salud mental y tal. Entonces dije, bueno, yo nunca he hablado de salud mental. Yo nunca he hablado de salud mental, nunca había hablado de salud mental. Voy a buscar la definición de salud mental. Pues no hay. No hay. No hay. Ni siquiera la Organización Mundial de la Salud, que es quien ha promovido ese concepto, tiene una definición de salud mental. Aparte luego de un montón de cosas que leí, que yo algunas cosas ya las conocía, ¿no? De lo peligroso que es hablar de salud mental. O sea, ¿quién determina quién está sano mentalmente? ¿Qué es estar sano mentalmente? ¿En base a qué criterio? O sea, hasta hace 3 días los homosexuales eran todos unos enfermos mentales, ¿vale? Y además usó el concepto frente al de salud mental, el que está sano, el que está enfermo, ¿no? Eran enfermos mentales, ¿vale? Hoy en día, afortunadamente ya no, ¿vale? Ni otras muchas cosas, pero, oye, cuidado con confundir sufrimiento con problema psicológico con salud mental. Y luego está todo el asunto. Vamos a hablar de sufrimiento. Vamos a dejar todo el resto porque tenemos aquí esta mañana, ¿vale? Yo lo que planteo es que a mí me gusta mucho más la palabra sufrimiento o dolor incluso, ¿no? Una cosa que yo creo que más o menos todos entendemos fácilmente es que la vida duele, ¿sabes? La vida duele y duele de muchas maneras, ¿ok? Y hay cierto dolor que es inevitable y hay otro dolor que sí es evitable. Determinemos cuáles son esos dolores evitables y los inevitables. Y es obvio que muchos dolores inevitables tienen que ver con circunstancias, ¿vale? Con circunstancias de la vida de las personas, enfermedad, pérdidas, tal, y también circunstancias laborales, económicas, de muchos tipos, de vivienda, ¿sabes? Estaba yo viendo el otro día, por ejemplo, una pareja que tengo, unos amigos y tal, que han estado con problemillas entre ellos y tal. Y estaba yo pensando, joder, ellos dos son personas, ellos siempre han vivido una situación muy precaria, ¿no? Y cuando conoces su situación, tú piensas, ostras, estas personas, si tuvieran otra situación económica, no tendrían ninguno de los problemas estos que están teniendo. Casi todos los problemas que tienen vienen por esa precariedad tan absoluta en la que están viviendo, ¿no? Entonces, claro, ¿no? Otra cosa es creer que
vamos a erradicar el sufrimiento erradicando las desigualdades. No, o sea, cuidado. O sea, yo creo que erradicar las desigualdades va a reducir muchísimo dolor, muchísimo, ¿vale? Pero yo creo que esta cuestión actual y que estemos hablando todo el rato de esto de salud mental y tal, no es solo una cuestión, evidentemente, material, económica, digamos, es una cuestión cultural que responde a un montón de factores también, que también habría que analizarlos y que también tienen mucho cuestionamiento, ¿no? Lo que pasa es que los fenómenos culturales son fáciles de analizar, pero muy difíciles de cambiar. Ese es el problema. ¿Crees que puede ser esto de no hablar del sufrimiento como para quitarle mella? En plan, pues porque si tú empiezas a decir estoy sufriendo, como que disparas muchas alarmas, ¿no? En plan, no, tengo un problema psicológico, o en vez de decir es que tengo ansiedad o estoy muy triste, no, tengo burnout, ¿no? Como que van apareciendo una serie de términos que no sé si de alguna manera, no lo sé, ayudan porque normalizan situaciones de las que antes no sé, ni siquiera se hablaba, pero a la vez como que parece que le van quitando mella al asunto, ¿no? No lo sé, como que lo que intentamos siempre es que parezca menos grave de lo que es, y por eso no quiero decir ni que sufro, ni que lo estoy pasando muy mal, pues tengo burnout, Claro, ¿no? No sé. el tema de la gravedad es un poco, no sé si un poco cuestionable, ¿no? Porque el recibir un diagnóstico de psicosis, por ejemplo, supone, por ejemplo, eso no lo quiere nadie. No lo quiere nadie, ¿no? Eso supone estar condenado al ostracismo. Estar absolutamente condenado al ostracismo. Es decir, tú dejas de ser tú el día que te ponen una etiqueta de esquizofrenia. O sea, y no es que dejes de ser tú, obviamente, no tiene nada que ver con tu seno, con tu esencia, ni nada por el estilo. Ya. Claro, el día antes de que te lo dijeran eres el mismo que el día siguiente. Tiene que ver con lo que va a pasar a partir del día de cómo, de qué idea tienes tú sobre lo que es sufrir de esquizofrenia o tener una psicosis o lo que sea, y cómo te van a tratar los demás por encima de todo, ¿sabes? Ahí tenemos un elemento importantísimo, entonces no creo que eso le quite gravedad, todo lo contrario, ¿no? No, yo creo que, otra vez, es complicado. No, hay un mensaje que para mí es importantísimo, ¿no? Y es, nada de lo que tenga que ver con el comportamiento humano, y mucho menos con fenómenos sociales, tiene explicaciones únicas y sencillas. ¿Qué pasa? Que las explicaciones únicas y sencillas molan muchísimo. Que alguien venga y te diga, lo que dijo fulano de la explicación, eso es una puta mierda. Perfecto, ya está. Esto es la verdad. Perfecto. Punto. A tomar por saco. Ya lo tengo resuelto, ¿no? Y ya está, a seguir con mi vida, ¿no? Perfecto. ¿No? Entonces, claro, a mí me encantaría venir hoy a decirte, mira, esto es así, 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 sote caballo y rey, ¿no? Pero es que no es tan sencillo. No es tan sencillo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las etiquetas, por ejemplo, no? Pues con las etiquetas pasa que es una cuestión eso sí que es una cuestión súper material, ¿no? O sea, tú para poder tener derecho a recibir atención a tu sufrimiento necesitas una etiqueta. Si no, queda fuera. Si tú vas a un sistema de salud, ¿vale? Público o privado, y el profesional determina que a ti no te corresponde ninguna etiqueta, a ti no te corresponde ningún tipo de atención. Entonces, necesitas una etiqueta si quieres que te ayude. Y luego hay más cosas aparte de eso, ¿no? El tema es muchísimo más complejo, ¿no? Yo tengo una etiqueta, eso significa que tengo un problema, eso significa que soy una víctima y por lo tanto no tienes el derecho a tratarme de determinada manera, cosa que tiene sus ventajas y también tiene sus inconvenientes. O quiero ser tratado de forma especial por tener determinada etiqueta, ¿vale? O yo ahora sé lo que hay que hacer a las personas que tengan esta misma etiqueta porque yo tengo esa etiqueta y ya lo he pasado, ¿sabes? Y entonces me convierto en una especie de psicólogo de vivencia personal, que es una cosa súper típica de la autoayuda, ¿no? Muchos libros de autoayuda que yo te puedo contar cómo va esto porque yo he pasado por esto y sé cómo se supera, ¿no? Yo he sufrido mucho, yo estaba en la droga y no sé cuánto, hasta que encontré el camino de mi vida, el camino y ya está, y te voy a enseñar cuál es, ¿no? Entonces, las etiquetas son bastante problemáticas, sobre todo porque además las etiquetas, ya te digo, las etiquetas son muy problemáticas en general, pero hay otro problema añadido y es que cuando le pones una etiqueta a lo que te pasa, de repente la etiqueta es como un manto que lo tapa todo, ¿sabes? De repente ya solo ves la etiqueta. Entonces, muchas veces cuando a un problema de sufrimiento le ponemos un nombre, dejamos de ver pues todas esas conjuntos de sufrimientos, de reacciones que hacen la persona, y con qué se relacionan, qué está pasando ahí, tal. No, es que tiene tal, pum, ¿no? Luego es verdad
que mucha gente le da mucha tranquilidad tener una etiqueta porque es como, ostras, lo que a mí me pasa no me pasa a mí solo, no me estoy volviendo loco, sino tiene un nombre, ¿vale? Pero a lo mejor eso es una perversión del propio sistema, ¿no? Ujú, A lo mejor deberíamos plantear a la gente que sufrir en la vida es una cosa normal por mil circunstancias y que cuando uno sufre no necesita ponerle un nombre a lo que le pasa, sino entender por qué le pasa lo que le pasa, buscar ujú, por qué le pasa lo que pasa y ver qué se puede hacer. ujú. Entonces, yo tengo la impresión de que todo el sistema de etiquetas está completamente pervertido y bueno, ya sabemos que el sistema de diagnóstico por excelencia, que es el DSM, ¿no? Es el libro gordo de Petete de la psiquiatría, quedó completamente defenestrado en 2013 y se sigue usando, ¿vale? ¿Por qué? Porque no tienen otra cosa, porque no hay otra cosa. Los psicólogos, por ejemplo, la mayoría de los psicólogos ya no lo utilizamos, no nos hace falta. No nos hace falta poner un nombre a lo que te pasa para ayudarte si es que puedo ayudarte. Ujú. Es decir, Afortunadamente, por cierto. vale. Es decir, o los problemas que se derivan de la conducta humana son muy diferentes de, por ejemplo, en caso de que tú tienes un problema de huesos, en ese caso es muy útil saber si tienes, yo qué sé, o osteoporosis, o es una condropatía, o en realidad es una tendinopatía porque tal, pero en ese caso sí que es útil. Pero en el caso de cuando estamos hablando de sufrimiento bueno, no, iba a decir trastorno, pero no sé si, claro, supongo que quizá no hay que llamarlo así. Cuando tienes un problema psicológico o como le quieras llamar, no son beneficiosas esas etiquetas. Las etiquetas que se utilizan en salud mental Mm. es uno de los motivos por los que el DSM quedó defenestrado Mm. ya hace más de 10 años. Es porque una de las cosas que ya sabíamos, pero que se acabó de demostrar en 2013, fue que las etiquetas no diferencian realmente entre problemas distintos, Ujú. ¿sabes? Es decir, existe un fenómeno que es la comorbilidad, que es que, pero es que esto te lo dicen en la carrera, o sea, esto me lo dijeron a mí hace 20 años. A mí hace Ujú. 20 años me decían, cuidado, una cosa es los trastornos tal y como vienen definidos en el libro y otra cosa es la realidad clínica. Porque en la realidad clínica te vas a encontrar que muchas veces va a ser muy difícil Ujú. ponerle una etiqueta a una persona, ¿no? Que el problema de una persona encaje, normalmente vas a necesitar varias, ¿no? Entonces, ¿para qué me sirven las etiquetas? Si no me permiten diferenciar un problema de otro. En el ejemplo que tú has puesto es buenísimo, es decir, yo necesito saber si es osteoporosis o si es un problema de la rótula o si es o del tendón o lo que sea, ¿vale? Porque eso va a implicar etiologías distintas, va a implicar síntomas distintos, va a implicar probablemente tratamientos diferentes, ¿no? En el caso de la psicología y de la psiquiatría, no. O sea, tú piensas que la psiquiatría básicamente tiene 5 grupos de psicofármacos que se usan para todo, ¿no? Y la psicología, las intervenciones supuestamente basadas en la evidencia, son prácticamente iguales para todo. Ujú. Entonces, ¿a qué estamos jugando con las etiquetas? ¿Mm? ¿De qué hablamos? ¿Para qué sirven realmente? ¿Mm? Habría, Pues habría que ver hasta qué punto incluso sirven para justificar la disciplina del diagnóstico psiquiátrico. ¿Sabes? Esa parte, ¿no? no es para ponerme entonces pesimista, pero ¿crees que esta batalla divulgativa crees que se estaría perdiendo? Porque, o sea, ya te digo, yo quizá desde dentro de la psicología es otra cosa, pero claro, yo lo que voy viendo desde fuera, desde el tratamiento de la salud mental, de cómo se comunica, de cómo se trata a nivel institucional, de cómo se trata a nivel del sistema sanitario, todo va más enfocado a más, no a menos etiquetas, sino a más, ¿no? Es decir, que la dirección va por ese camino. Sí, 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 sí. Aunque- Y además hay muchísimos grupos de presión que no paran de buscar en cada edición del DSM que su trastorno o lo que ellos han planteado como un trastorno sea recogido de forma oficial, Ujú. porque eso los legitimaría, ¿no? Por ejemplo, ciertos grupos ultra religiosos han estado durante décadas buscando que se incluya dentro del DSM el llamado síndrome posaborto, ¿no? Un Ujú. poco tratando de plantear que el aborto va a provocar un problema, un trastorno mental, ¿sabes? Claro, obviamente, lo que hablamos antes, los intereses y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, hay Ujú. grupos de todo tipo buscando que se reconozcan como etiquetas ciertas cuestiones, ¿no? Pero es que los Ujú. diagnósticos surgieron así, o sea, muchos diagnósticos surgieron así. El trastorno de estrés postraumático, ¿cómo Ujú. surge? Surge para justificar dar algún tipo de atención a la gente que había estado en la guerra, que habían sido soldados, habían estado en primera línea, que tenían unos comportamientos muy raros, y decían, ya, pero es que esta gente, ¿qué le pasa? No tiene nombre eso que le pasa. Vamos a poner un nombre, venga. Lo que pasa es que ahora eso que servía para gente que había estado en primera línea de batalla, ¿sabes? Es decir, tienes un trauma, ¿por qué? Hostia, porque a tu compañero al lado viste cómo le volaron la cabeza con un tiro, ¿no? Ahora lo hemos ampliado hasta niveles de que cualquier cuestión puede ser considerada un trauma, ¿no?
De hecho, hay quienes están planteando incluso de que no hace falta una situación traumática para tener un trauma. Entonces, si no se hace falta una situación traumática para tener un trauma, entonces ya no sé de qué estamos hablando, ¿no? El problema de las etiquetas es que no son válidas. Ese es el gran problema de las etiquetas. Y como no tienen validez, pues generan más problemas que beneficios. Vale. Entonces, el concepto de enfermedad mental tampoco, o sea, también lo descartarías. Que hay algo así llamado como enfermedad mental. Es que no sé ni lo que es la enfermedad ni lo que es la salud mental, ¿sabes? Enfermedad mental lo descarto de plan, ¿vale? O sea, me parece que, pero es que esto ya fue criticado hace al menos 80 años, ¿sabes? Creo que los 40, en los 50 por ahí. Pero, por ejemplo, la depresión a nivel popular o a nivel de cómo se trata en público, ya te digo, institucionalmente, o sea, no se considera, por ejemplo, una enfermedad mental. Tiene una depresión y tiene una enfermedad mental Llámalo y no es trastorno si quieres. Llámalo trastorno. trastorno. Vale. Sí, sí, pero es que hay que considerarlo eso para que tengas derecho a asistencia de un psiquiatra, de un psicólogo. Claro. O sea, es que sí. Claro, que no sé si te iba a decir que en algunos casos no sé si es beneficioso por eso, ¿no? Porque, vale, pues como tengo un trastorno, pues tengo derecho de, por ejemplo, a estar de baja por ese trastorno, ¿no? Y tengo o acceso a ayuda, ¿no? Y, o sea, se activan una serie de mecanismos, pues que antes no, porque no se tenían en cuenta, ¿no? Pero eso no es una perversión del sistema. O sea, para tener derecho a recibir ayuda, tienes que asumir una etiqueta. Pum, te tenemos que poner una etiqueta a lo que te pasa. Pum, ¿vale? Oiga, y si, yo qué sé, por inventar, por imaginar, ¿no? Tuviéramos un sistema organizado de manera en que cualquier persona que se siente mal pudiera acceder a un tipo de ayuda en el que alguien analice cuáles son los motivos por los que se siente mal y se actúe sobre esos motivos, si son laborales, pues laborales, si son económicos, económicos, si son, por ejemplo, pues por cómo está reaccionando ante determinadas situaciones, pues lo que sería más nuestro trabajo de los psicólogos, pues un psicólogo, o sea, o un trabajador, una trabajadora social, o un médico, o un abogado, o un no sé qué, ¿sabes? Sin necesidad de que tengas que recibir una etiqueta y que generalmente es una etiqueta inválida, ¿sabes? Que no tiene validez científica, ¿vale? Y que no explica nada de lo que te pasa, ni habla de pronóstico de lo que te pasa, ni nada, ¿sabes? A lo mejor resulta que el tema de la etiqueta está viciado ya de entrada, ¿sabes? Claro que en este sistema, claro, ¿cómo lo vamos a quitar ahora? ¿Cómo está montado todo, no? ¿Sabes? Porque además, ¿qué hacemos con toda esa ingente cantidad de material que hay de diagnóstico y de tal? ¿Qué hacemos con todo eso? ¿No? Es complicado, complicado. Hay mucha gente metida ahí, muchos intereses de todo tipo, ¿no? No es fácil. Pues a la hora de, bueno, no sé, sería meterme ya en casos individuales, pero claro, a la hora de explicarle a una persona, ¿no? Esto de qué le está ocurriendo, tú, por tu experiencia, sí que es más liberador el hecho de no poner una etiqueta, o sí que has dicho que, por ejemplo, hay personas que sí que se sienten mejor al decir, vale, esto es lo que me pasa y el hecho de nombrarlo me ayuda mejor a entender este fenómeno, ¿no? De que pasa a veces con la taxonomización, que dices, vale, cuando soy capaz de verbalizarlo o de ponerle un concepto, sí que me ayuda al menos a entender o también a investigar por mi cuenta si sé acudir a las fuentes, porque puedo informarme mejor un poco de lo que me está pasando. Mira, mi experiencia con las etiquetas es que, en general, la mayoría de las personas, las etiquetas, digamos, la mayoría, que son más o menos suaves, ¿no? Que no son esquizofrenia paranoide Vale. Ansiedad y cosas así, ¿no? Supongo. o cosas así, ¿no? En general la gente recibe las etiquetas, ansiedad no es una etiqueta, bueno, también es una etiqueta en sí misma, pero no es de trastorno, ¿no? Sería trastorno de ansiedad Vale. generalizada, etcétera, ¿no? La mayoría de la gente como que la recibe de entrada bien, o sea, como que en general el tener un nombre para lo que le pasa, pues ni tan mal al principio, pero luego muchas veces, muchísimas veces, ocurre que la etiqueta acaba jugando un papel en el problema de la persona, ¿no? Por ejemplo, te pongo otro ejemplo que me ha pasado esta semana, ¿no? Me escribe un colega, también psicólogo, neuropsicólogo en su caso, me dice, oye, hay una persona que te quiero derivar, que tiene un hijo y tal, a ver si podrías atender a su hijo y tal, que tiene un problema con el tema del juego, ¿no? Casinos online, casas de apuestas, estas cosas, ¿no? Y entonces me reenvía el mensaje de su padre
y lo que le pide su padre, que tengo la sensación, obviamente, de que debe ser un lego en la materia, le dice, necesito a alguien que sea especialista en este tema, ¿sabes? Como si ese tema requiriera un tratamiento especial, porque acabar con problemas de juego fuera algo cualitativamente distinto a otro tipo de problemas, ¿sabes? Y no lo es. No lo es. Te voy a poner un ejemplo. Un caso de problemas de apuestas deportivas que atendí hace unos años, ¿no? Chico que viene, problemas de apuestas deportivas, se gasta dinero, lo típico, ¿no? Entonces llega un momento en que él es enviado a una asociación específica de este tema, ¿no? Pero sí, bueno, él deja de jugar, pero tiene recaídas y bueno, estas cosas, ¿no? Porque asume que el problema es que juega, ¿vale? Y todo va orientado al problema de juego, ¿no? Cuando él viene a la consulta, nos ponemos a ver qué pasa y realmente lo más flipante es que salió de él, no es que yo fuera súper eficaz, ¿no? Después de un par de sesiones me dice, yo jugaba porque yo me juntaba con unos colegas que tenían mucha pasta y a mí me daba mucha vergüenza no tener nunca dinero. Entonces yo quería ser como ellos, podía tener el dinero que ellos manejaban con 16 años y poder hacer cosas con ellos porque ellos hacían cosas que costaban dinero y yo no podía. Y además estaba como bien visto, ¿sabes? El rollo de, wow, de ganar las apuestas, te hace como un tipo interesante y tal, ¿no? ¿Qué nos encontramos? Pues que este chico estaba todo el rato buscando ser alguien entre sus colegas. ¿Sabes? Lo del juego había derivado de ahí. Entonces, cuando empezamos a tratar ese problema, ¿no? Que luego, por supuesto, no solo lo encontramos con los colegas, lo encontramos también en su relación con las chicas, que también tenía problemas en la relación con las chicas, bla, bla, bla. El tío había organizado su vida en torno a tratar de ser alguien, ¿sabes? Entonces, cuando abordamos esa cuestión, empezamos a solucionar el problema. Él dejó de jugar por su cuenta. Llegó un punto que ya dejó de jugar, igual que dejó de hacer otras muchas cosas, ¿sabes? Pero es que ese es el problema, de creer que la etiqueta ludopatía nos va a hablar de un tipo de problema específico completamente distinto a otro tipo de problema. A él le dio por ludopatía, a otro le puede dar por otro lado, ¿sabes? Entonces... Ya, y que interesa que se trate con problemas específicos porque quizá pues a los ludópatas es porque les pasa algo muy concreto en el cerebro y así pues quizá podemos hacer un tratamiento que aborde esos transmisores o esa química en el cerebro que tiene mal y lo hace el ludópata y lo tratamos así, ¿no? Claro, y volvemos adentro, ¿no? No, luego viene la crítica de los que siempre te dicen, pero estás negando la biología. No, a ver, retroceden la entrevista media hora, ¿vale? Una hora. ¿Vale? He dicho que yo creo que las diferencias biológicas son indudables. Otra cosa es que crea que las diferencias biológicas son como una flecha que vienen desde aquí, desde los genes del cerebro y van hacia allá en todos los casos. No, no, cuidado, o sea, es mucho más complejo que eso. Sí, sí. Bueno, se me ocurre el por qué consumimos redes sociales. Es decir, es probable que tú en el fondo pues quieras también o parecerte a las personas que ves o tener motivos, pero también es innegable que las redes sociales disparan mecanismos en el cerebro de recompensa, de dopamina, pues que también están ahí y todo funciona como en sinergia, ¿no? De por qué estás ahí pasando ese tiempo, pero que están funcionadas de una determinada manera también para jugar con cómo funciona tu atención y con cómo funciona tu cerebro y la gamificación y todo esto y buscar los likes y la señal. Es obvio que hay determinados... es que no sé cómo llamarlas, ¿vale? Porque en psicología les llamaría como formulaciones experimentales, ¿no? ¿Sabes? Lo que se hace en las cajas de Skinner, por ejemplo, ¿no? Se diseñan de una manera para que el entorno influya de una manera en el comportamiento de la persona, claro, obvio, ¿no? Luego va a haber diferencias interindividuales por mil motivos, mil cuestiones y tal, pero claro que sí, se puede diseñar un entorno que favorezca una serie de cosas u otras y tal, ¿no? Pero, mira, hace tiempo escuchaba a un profesor de psicología de una conferencia que contaba una cosa que me hizo mucha gracia, ¿no? Decía, ¿no? Se había hecho una investigación en Estados Unidos, estas cosas que solo se pueden hacer en Estados Unidos, creo yo, porque veían que los niños en los colegios elegían siempre comer postres muy dulces frente a fruta o cosas más sanas, ¿no? Entonces querían ver cómo podían hacerlo para que los niños comieran más fruta, ¿no? O sea, fíjate que ya solo el planteamiento ya es de risa, ¿no? Eso en España no lo plantearíamos. Oiga, pues quite los dulces. ¿Qué coño hace? ¿Por qué hay bollería industrial de postre en un colegio? ¿No?
No, pero en Estados Unidos, como hay que dejar Libertad para elegir. claro, ¿no? Pues ahora tenemos que plantearnos cómo diseñamos el tema para que los niños en el momento determinado elijan tal, ¿no? Entonces, cuando se plantea una cosa como esta, ¿tú crees que hace falta saber algo sobre el cerebro? Nada. ¿Sabes cómo lo resolvieron? Fíjate cómo lo resolvieron. En las líneas estas de los buffets, ¿no? Donde vas pasando con la bandejita y tal, ¿no? Tú vas cogiendo las cosas, la comida y tal, ¿no? Pues, ¿qué hicieron? Poner la fruta al principio. Tú llegas con hambre, lo primero que haces es trincar la fruta y luego cuando llegas al final ya tienes el postre, ya no te hace falta coger el dulce, ¿sabes? Es fácil, ¿vale? Eso se llama control de estímulos. Eso es más viejo en análisis de conducta y en un procedimiento conductual. Eso es más viejo que la rasca, ¿sabes? Entonces, parece que estamos inventando todo el rato, queriendo inventar la rueda, cuando, oye, sabemos cuatro cosas, porque esa es la verdad, sabemos cuatro cosas. Pero, joder, hay cuatro cosas que sabemos y las sabemos bien, y que funcionan muy bien, ¿sabes? Y luego está, por supuesto, toda la cuestión que decíamos antes, todo el tema ideológico que lleva, por ejemplo, el planteamiento de este problema, ¿no? ¿Sabes? Que parece que es como muy normal que nos estemos planteando qué hacer para que un niño coma fruta en vez de tal en un colegio, ¿sabes? Pues eso todo el rato nos estamos encontrando con cosas de este tipo en la vida cotidiana, ¿sabes? Pero en el planteamiento de que hay unas cosas que son psicológicas, es decir, internas, es decir, misteriosas, es decir, que tienen que ver con la dopamina, con el circuito de recompensa, con no sé cuánto, que nos distrae completamente a veces de la realidad, ¿no? Del comportamiento, digamos, mind in action, que decía Cantor, ¿no? La mente es acción, está ahí, estamos todo el rato relacionándonos con el mundo, ¿no? Bueno, desde luego la mente humana y el comportamiento, además de fascinante, es súper, súper, súper complejo de entender. Llevamos ya una horita. ¿Te gustaría hacer alguna reflexión final sobre la psicología en general? O, por ejemplo, no sé si esto también sirve de reflexión final, lo que has dicho, sabemos cuatro cosas. En plan, ley de Pareto, el 20% de los principios sirve para el 80%, o no lo sé, algo que quieras compartir. Bueno, a mí me gustaría, ojalá, ¿no? Creo que hay cosas positivas, ¿vale? No me quiero quedar, ¿vale? Es decir, a mí me gusta mucho el existencialismo, pero el pesimismo impostado me cae muy mal, ¿no? Entonces, yo creo que hay cosas en las que podemos ser un poco más optimistas, otras menos pesimistas, más pesimistas y tal, pero creo que hay cosas que están cambiando, ¿no? Por ejemplo, este discurso que estamos ahora escuchando y que ahora se está empezando a hacer como más o menos conocido de eh, no necesitas un psicólogo, sino que necesitas un tipo de ayuda, ¿sabes? Un sindicato se dice, tal. Una frase que es más vieja que el carajo, además, ¿no? Está haciendo que la gente se empiece a plantear, oiga, cuidado, que estamos intentando resolver con fármacos y con psicólogos y con coach y con todo este tipo de parafernalia problemas de la estructura de la vida de las personas, problemas estructurales de la vida de las personas y que son estructurales de determinados sistemas y tal, ¿no? Entonces, me parece que eso está guay y eso demuestra también que con paciencia y como hormiguitas ahí planteando, cuestionando ciertas formas más o menos mayoritarias o más o menos de sentido común, ¿no? El sentido común se construye también, ¿no? Que con las que nos manejamos, pues poquito a poco luego podemos empezar a introducir planteamientos un poco críticos que por lo menos abran ventanas en otra dirección. Es un poco lo que hemos intentado hacer hoy y es un poco lo que he intentado yo hacer siempre con la divulgación, que es lo que te decía antes de la grabación, ¿no? Buscarle un poco. Sí, todo planteamiento tiene un límite. Todo planteamiento tiene un límite. No hay una idea, no hay una propuesta que lo resuelva todo de forma definitiva, que lo explique todo. Entonces, buscar los límites a los planteamientos me parece que es un ejercicio muy útil y además es muy divertido. Pues con esta reflexión final nos quedamos y sin querer pecar de reduccionista, si me tuviera que dar con una palabra de esta charla, me quedaría con la palabra contexto, que creo que sí que es acertada. Así que nada, Eparquio, muchísimas gracias por estar aquí hablando de psicología y un abrazo. Nada, muchísimas gracias, Marc, que te vaya muy bien con las entrevistas y nada, un fuerte abrazo. Venga, que vaya bien. Hasta luego.